Bien, en la clase del día de hoy vamos a ver otra vez un poco el SLR que habíamos visto ya las clases pasadas. Buenos días, Diego. Habíamos visto ya las clases pasadas, pero vamos a volver a retomar el tema del SLR, cómo se maneja y cómo se calculan los conjuntos, ¿verdad? Entonces, teníamos nosotros como nuestro paso cero, por decirlo así, entender la gramática. Entonces nosotros agarramos nuestra gramática y le creamos una producción prima, ¿verdad? S' produce S, es decir, una producción como de pivote para el símbolo inicial. En este caso el símbolo inicial es S. Entonces es S' produce S. Obviamente, y con eso ya terminamos. Luego de eso pasamos el 1, que sería el cálculo de la cerradura inicial. Entonces para ello vamos a colocar lo siguiente. Para empezar, sabemos que la cerradura inicial va a ser por defecto y sub 0. ¿Sí? ¿Y de quién se calcula la cerradura inicial? Pues la cerradura inicial se calcula de este. S' produce punto S. Como el punto de visita está antes de un no terminal, tengo que ir a visitar ese no terminal. En este caso es S. Grupo S, punto L y punto R. Con esto ya visitamos a S. Volvemos y preguntamos, ¿el punto de visita está atrás de un no terminal? Sí. Entonces vamos a visitar ese no terminal. El caso es L. Punto asterisco R punto ID. Seguimos. El punto, estamos en ese todavía. ¿El punto está antes de un no terminal en esta producción? Sí. En este caso es R. Y voy a traer R como tal. Y le coloco punto L. Bien. Ahora pregunto. ¿Con las producciones de L puedo hacer algo o hasta ahí quedó? ¿Qué creen ustedes? ¿Ahí queda? ¿O puedo todavía visitar algo con las producciones que tengo seleccionadas, que son las de L? No se puede hacer nada porque recordemos que acá el punto de visita está antes de un terminal. Entonces yo ya no tengo que hacer nada, ¿verdad? Seguimos. Vamos con R produce L. Tenemos aquí el punto. Pero L yo ya lo visité. Es como que si yo estuviera haciendo esto. Nuevamente, ¿verdad? Pero esto ya está agregado al conjunto. Entonces yo ya no tengo necesidad de visitar L nuevamente. Entonces voy por terminado el estado y 0. ¿Verdad? Esto básicamente es lo que vimos la semana pasada. Pero igual si alguien tiene dudas, pues me puede preguntar y no tenga pena en ese sentido. Luego pues, caemos al cálculo de cerraduras y funciones. Ir A. ¿Verdad? Entonces ahora venimos y calculamos nosotros. ¿Con qué símbolos me puedo mover con I0? ¿Alguien me puede decir? ¿Con qué símbolos me puedo mover con I0? Recordemos, un movimiento es aquel que se hace cuando
El punto de visita está antes de ese símbolo. ¿Con qué símbolos me puedo mover? Con ese, correcto. ¿Con qué otro símbolo me puedo mover? L. Aquí tengo L y aquí tengo L, ¿verdad? Son dos producciones. ¿Con qué otro me puedo mover? R, correcto, aquí está R. Es correcto. ¿Con quién otro me puedo mover? Ahí hay dos todavía con los que me puedo mover. Con por y ID, correcto. Asterisco y ID. Me puedo mover con estos dos símbolos. Entonces, empecemos desde el inicio, que es, bueno, sería en este caso, A, ir A y 0 con S. ¿Sí? Que esa sería como que nuestra primera cerradura. Voy a duplicar esto porque necesito usar las dos pantallas. Necesito tener mi I0 visible. Bien, ir A, I0 con S. ¿Esto qué es igual? Cerradura en de esta producción. S produce punto S. Bueno, entonces miramos y calculamos esta cerradura. ¿Cómo queda el cálculo de esta cerradura? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo queda al momento de que calculamos esta cerradura? Cerradura de S' produce punto S. Correcto, Gerson. S' produce S punto. Básicamente venimos nosotros, agarramos esta producción, agarramos el punto y lo pasamos a la siguiente posición. En este caso sería S punto. Ya no hay, el punto de visita ya llegó al final de la producción, ya no tengo otra producción a evaluar dentro de la cerradura, entonces doy por terminado o calculado este método, este conjunto, y ese recibe el nombre de I1. Seguimos. Habían dicho también que se mueve con L. Bien, entonces colocamos I0 con L. Eso es a quién, eso es igual a quién. ¿Y me puede decir cuál es la cerradura? ¿Cuáles son las producciones a evaluar con I0 con L? ¿Cuáles son las producciones que tengo que evaluar de I0 con L? Bueno, básicamente acá es cerradura de los movimientos que se producen con L, que en este caso es esta. S produce punto L igual R y S produce R punto L, ¿verdad? Son las dos. Ya habíamos hablado de que si hay más de una producción en una cerradura, se colocan todas. Y aquí claramente podemos ver punto L y punto L, ¿verdad? Entonces tenemos que evaluar las dos. Bien, empezamos con esta, con la primera producción, y únicamente lo que hacemos es venir, agarrar el punto y lo pasamos al siguiente. Dado esto, pregunto, ¿puedo hacer algo cuando el punto de visita está antes de un terminal?
¿Se hace algo acá o no se hace nada? ¿Ustedes qué dicen? No se hace nada porque el igual es un terminal, ¿verdad? Agarramos esta producción y así lo mismo. Punto al siguiente. Este punto ya llegó al final de la producción, ya no se hace nada. Entonces estas dos producciones son y 2. Seguimos. Ya habíamos hablado hemos hecho con L, ahora vamos con R. ¿Verdad? Esto es netamente cálculo de conjuntos del SLR. Ir a y 0 con R. Bueno, en este caso sería cerradura en de S produce punto R. ¿Sí? Entonces, ¿a quién es igual? Bueno, esto es igual a, vengo yo, agarro la producción, pongo el punto de visita al final, ese es un y 3. Ya llego al final, ya no puedo hacer nada más y es la única producción que tengo en la cerradura. Entonces, ya llego al fin. Bien, entonces, ese es con R. Ahora vamos con el signo por, ¿verdad? Porque también nos habían comentado que con el signo por me puedo mover. Bien. Ir a y 0 con asterisco. Es igual, cerradura. Esta producción. La miramos. Bueno, venimos nosotros y evaluamos esta producción. Agarramos el punto de visita y lo corremos una posición. Ahora pregunto, ¿puedo hacer algo con esta todavía o no? ¿Qué tengo que hacer? Correcto, visitar R, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el punto de visita está antes de un no terminal. Como es un no terminal, tengo que ir a visitarlo. Entonces vengo yo y voy a ir a visitar R. Tipo R y le pongo el punto al inicio de la producción. Bueno, ahora pregunto, ¿puedo hacer algo todavía con esto? Punto L. Sí, y es nuevamente visitar, pero ahora ¿quién? Es L. Bueno, entonces copio las producciones de L y agrego el punto de visita al inicio. Ahora bien, estos puntos están antes de terminales. Entonces aquí ya no puedo hacer más. Pero pregunto, y ahorita antes de continuar, ¿qué hago con estas dos producciones? ¿Son iguales o no son iguales? ¿Alguien me puede decir, son iguales o no? Si son iguales. Por ser iguales, tengo que colocar solo uno o se quedan las dos. Porque ahí están las dos. Si son iguales, se queda una o se quedan las dos. ¿Qué creen ustedes? Solo una dice Diego. Vamos a ver, ¿alguien más dice algo? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Qué creen que pasa acá? ¿Se quedan las dos o se queda solo una? Si en dado caso son iguales. A ver, opiniones. Pensemos en esta cuestión. Correcto. Lo que dice Jonathan es claro. Es la respuesta. No son iguales. No son iguales. ¿Por qué? Porque el punto de visita está en diferente posición. En la primera producción tengo L produce asterisco punto R
Y en la segunda tengo L produce punto asterisco R. A pesar de tener casi la misma estructura de producción, el punto está en una diferente posición. Por eso las dos deben de permanecer. No se debe eliminar. Porque con esta me muevo con R, pero con esta me muevo con asterisco. Entonces, al momento de dejar solo uno, estaría yo modificando el método del SLR, ¿verdad? Y recordemos lo que hablábamos cuando platicamos en el método de subconjuntos de análisis léxico, que los autómatas quedan bien, nada óptimos. Entonces, y me preguntaban, ¿será que se puede eliminar ese lazo? ¿Ese estado se puede eliminar? O sea, no, porque es el método, así lo es, así lo es. Lo mismo pasaba con el algoritmo de Thomson, ¿verdad? ¿Será que se puede eliminar esa transición porque está de más? Así es el algoritmo de Thomson. Y lo mismo pasa acá. Puedo venir y eliminar, ¿no? Porque el método, yo estaría alterando el método. Y ya no sería un método de SLR, ¿verdad? Entonces, no se elimina ninguno. ¿Por qué? Porque el punto de visita está en diferente posición. En dado caso, tuviera esto, el punto estuviera en una misma posición, ahí sí se queda solo uno. Pero en este caso, como el punto está diferente, no puedo venir y decir que se queda una, porque cuál, bajo qué, bajo qué decisión o bajo qué argumento dejo una y elimino otra, ¿verdad? Entonces no, ¿verdad? Seguimos. Ah, bueno, perdón, este sería un I4. Sería un I4, ¿verdad? Entonces seguimos. Ir a I0 con ID. Eso es cerradura de L produce punto ID. Es igual. Bueno, esto es igual a punto, lo corro una posición y eso es igual a I5 o I sub 5. Esto no es más que decir, correr el punto y ya llegó a su fin de la producción, ya no hago nada. Bien, entonces ahora ya terminé de hacer el cálculos con I0. Ya calculé las transiciones con I0. Seguimos con I1. ¿Puedo hacer algo con I1? ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede hacer algo con I1? O ya no me puedo, ya no, ¿verdad? Porque el punto está al final. Ya no puedo hacer nada. Seguimos. Bien. ¿Con quiénes me muevo? Con I2. ¿Alguien me puede decir? ¿Con quién me muevo? Con I2. Con igual, correcto. Con igual. Entonces vengo yo y digo, bueno, con I1 no me muevo, pero con I2 igual, cerradura. Bien, S produce L punto igual R, que esto sería igual a quién. Bueno, entonces vengo yo y agarro esta producción, paso el punto de visita una posición y tengo punto R. Como es un punto R, tengo que visitar R, ¿verdad? Tengo que visitar R. Y coloco el punto de visita al inicio de la producción. Como el punto de visita está antes de un no terminal, visito L. Agarro L
Pongo punto de visita en ambas producciones. Estos son terminales, asterisco y ID son terminales, entonces doy por concluido esto. Y esto sería I6. Y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, eso fue I2. I2 con igual. Con esta producción ya no puedo hacer nada porque el punto de visita ya llegó al final de la producción. Entonces, no hago nada. I3, la misma historia. El punto está al final, ya no hago nada. Vamos con I4. ¿Alguien me puede decir con qué me muevo con I4? R, asterisco, ID, L también, ¿verdad? Aquí tenemos el L. También me muevo con L, ¿verdad? Entonces, empezamos a ver, ¿verdad? Eh, haciendo I4, ¿con quién? Con R, ¿verdad? Eso a quién es igual. I4 con R es igual a este. Cerradura de L produce asterisco punto R. Bueno, entonces venimos, agarramos esta producción, damos el punto de vista al final, ya no hay otra producción que evaluar, este punto ya llegó al final, entonces eso es un I7. Eso es un I7. Ahora miramos el siguiente, sería con L. Bueno, decimos ir a I4 con L. Es igual a cerradura y copiamos la producción y la evaluamos. Aquí vamos, ya empezamos a ir viendo si estas cerraduras no le he calculado. Veamos si esta cerradura no le he calculado. Reproduce.l. Y no, no se ha calculado. Se calculó esta, pero esta cerradura es S produce.l igual R y R produce.l. Son las dos. Mientras que esta cerradura es R produce.l. Entonces no se ha calculado. La calculamos. Esto es igual a decir quién. Bueno, agarramos esta cerradura, esta producción, perdón. La pasamos a posición y eso ya es. Ya llegó al fin de la producción. Ya no hay otra producción que evaluar. Eso es I8. Bien, bien. Seguimos. Había, sí, Diego. Ingeniero, disculpe, y en caso de que ya lo hubiéramos evaluado, solo le ponemos la misma ahí que ya Sí, tenía. correcto. La misma IA que le corresponde, ¿verdad? Es como que cuando hacíamos las transiciones en el análisis léxico, ¿verdad? Que esto ya lo había hecho, entonces solo había que enlazarlo, ¿verdad? Ok, gracias. Bien, entonces seguimos. Esto fue ¿con qué fue? Con L. Vamos con ID, que estamos con I4. Aquí. Vamos con el asterisco. Ir a I4 con asterisco. Eso es igual a quién? Cerradura, la producción, que es decir, L produce punto asterisco R. Verifiquemos si no calculamos esa. Es esta misma, ¿va? ¿Lo ven? Es la misma cerradura. L produce punto asterisco R. R produce punto asterisco R. ¿Sí? ¿Cómo sé que es la misma? Tiene la misma estructura gramatical y el punto está en la misma posición. Si el punto estuviera acá, no es la misma. Si el punto estuviera acá, no es la misma. Y obviamente, pues la producción tiene que ser la misma, igual. ¿Verdad? La producción tiene que ser igual y tiene que ser igual también el punto. Entonces, como esta cerradura ya la calculé, I4 con asterisco, ¿a dónde me voy?
Correcto, me quedo en I4. Porque I4 asterisco es I4. Entonces, perdón, cerradura de L produce punto R, punto asterisco R es igual a 4. Entonces I4 con asterisco es igual a 4. Bien, entonces con eso ya terminé. Seguimos con ID, ¿verdad? Que ahí me han comentado también que se mueve con ID. Entonces esto es cerradura. ¿De quién? De L produce punto ID. Bueno, voy a buscarla y aquí la tengo. L produce punto ID. Entonces, ¿a quién le corresponde? I4 con ID. ¿A dónde me voy? I5, correcto. Y sub 5. Ya visité R, ya me moví con R, con L, con asterisco y con ID. Doy por concluido los movimientos de I4. Vamos con I5. Bien, en el caso de I5, el punto de visita ya llegó al final de la producción. Ya no hago nada. Vamos con I6. ¿Sí? Bien. Ir A. I6. ¿Con quién me puedo mover con I6? ¿Alguien me puede decir? Este es I6. ¿Con qué símbolos gramaticales me puedo mover con I6? R, L, asterisco, ID. Gracias, Diego. Gracias, Carlos. Es correcto. R, L, asterisco, ID. Bien, entonces empecemos. I6 con R. Es igual a cerradura de quién? De esta producción. ¿Sí? Busquemos si no hemos calculado esta. Yo sé, creo que no, pero bueno, igual busquemos. Aquí está esta producción, el punto de visita está en diferente posición y encima de esto tiene, esta cerradura tiene dos producciones, esta solo tiene uno, jamás va a ser igual. Aquí, ¿son iguales o no? La que tengo del lado esta y esta son iguales o no. ¿Qué creen ustedes? Correcto, no son iguales por el punto. A pesar de que la producción es muy similar o es la misma producción de S produce L igual a R, el punto está en diferente posición. Por ende, no puedo venir a decir que I6 con R me voy a I6 porque son diferentes. Entonces seguimos buscando. Esta no es igual, nada que ver. Entonces quedó. No encontré ninguna que sea igual. Entonces hay que calcular. ¿Vale? Entonces venimos y colocamos. Agarramos el punto y lo pasamos al final de la producción. Y ya. Y eso es ¿en qué nos tocamos? Y 9. Y 9. Bien, eso es I9. Seguimos. Vamos a ver, eso I9. Bien. Y 6. Habíamos hecho con 6. Vamos a ver, ir A. Y 6 con L. Eso es cerradura de quién. R produce punto L. Vengo yo y voy a revisar si no he calculado este, este movimiento. Bien, entonces es R produce punto L. Aquí está. Misma producción, mismo punto de visita. Gracias, Jonathan. Y 8. ¿Verdad? Y 8. Lo mismo que les dije yo en su momento en el análisis léxico. Cuando yo me quedo enlazando ya solo conjuntos, es sinónimo de que posiblemente el método ya esté terminando. ¿Verdad? Y 6 con L. Bueno, eso fue I6 con L, ahora I6 con asterisco. Cerradura, ¿de quién?
L produce punto asterisco R. Eso es igual a quién. Vamos a ver. Sí. Este no es. Mucho ojo. Esta es la misma producción, diferente posición de punto. No puedo venir y enlazarlo. Veamos, vamos a ver si hay otro. Aquí hay. ¿Verdad? Este sí. Misma producción y misma posición del punto. ¿Sí? Entonces veamos la diferencia. Esta es la misma producción, pero el punto está en diferente posición. Mientras que esta es la misma producción y el punto está en la misma posición. Entonces le corresponde esta, que es decir, 4, ¿verdad? Y 6 con asterisco, me voy a I4. Bien, ¿con quién más me movía? Con I6. Ya me perdí dónde está I6. Aquí está. Me movía con ID. O me muevo, mejor dicho. Ir a I6 con ID. Eso es igual a cerradura de quién. L produce punto ID, ¿verdad? Ya. Veamos si no hemos. Aquí está, cabrón. Este es I5. Porque es la misma producción y el mismo punto de visita en la misma posición. Entonces estamos bien. Bien, eso fue I6. Vamos con I7. I7 está al final, ya no hago nada. Vamos con I8. I8 también está al final, ya no hago nada. Vamos con I9. I9 también está al final. Y entonces damos por concluido el cálculo de conjuntos. ¿Dudas hasta acá del tema del cálculo de conjuntos del SLR? ¿Sí lo logran entender? ¿Sí lo ven? Gracias, Diego. ¿Verdad? Ese es el objetivo, ¿verdad? Repasar. Más que todo porque ya vamos entrando a un tema un poco más complicadito, más denso, mejor dicho. Muy complicado, denso, que es el LR1. Bien, entonces si no hay más dudas, vamos a calcular nosotros la tabla de análisis sintáctico, ¿verdad? Porque ahora nos corresponde venir y calcular su tabla de análisis sintáctico, ¿verdad? Una vez calculado los, los conjuntos, ahora vamos sobre su tabla de análisis sintáctico, ¿verdad? Entonces, esa base de práctica con lo que vamos nosotros ahí afinando los contenidos del SLR, ¿verdad? Solo práctico. Bien, entonces vamos a tener estados. Estados. ¿Cuántos estados tenemos? Del 0 al 9, es decir, 10 estados. Bien, y tenemos acciones con los cuales vamos a colocar nosotros los terminales, que en este caso es igual, asterisco, ID y colocamos el dólar como delimitador. Y esas son nuestras acciones. ¿Sí? Ir a, colocamos nuestros no terminales. El caso es SLR. Y esto es ir a. Básicamente la forma, perdón, básicamente la forma del análisis, perdón, la forma de la tabla del análisis LR. Vamos a ver cómo había puesto esta última vez. Aquí está. Ahí está.
estamos. Bien, entonces vamos a empezar a construirlo. Vamos a empezar con el I0. Bien, para empezar revisamos producción por producción. Y si nos damos cuenta, todos los puntos de visita en I0 están al inicio de la producción o en medio de producciones. No, es decir, no tiene ninguna producción que está al final. No tiene reducciones, básicamente. Bueno, entonces con eso vamos a ver todas sus transiciones. I0 con S me voy a 1. Eso es, me voy a, sí, me voy a 1. S es un no terminal, es decir, esto es una función ir a 1. 1. Aquí I0 con S, correcto. Aquí cabal, I0 con S, I0 con S igual 1. ¿Sí? Seguimos. I0 con L. Bueno, I0 con L me voy a 2. ¿Por qué no es una reducción? ¿Por qué no es un desplazamiento? Perdón, porque es un no terminal. Los desplazamientos solo están en los terminales. ¿Sí? 0 con R, lo mismo. Es una función ir a, me voy a 3. Como ya me fui a 3, ya lo coloco. Vamos I0 con asterisco. I0 con asterisco, me voy a 4, pero asterisco sí es un terminal. Es decir, esto es un desplazo 4, un desplazamiento. I0 con ID. ID es un terminal, entonces es un desplazamiento. Es un plazo 5. ¿Sí? Entonces, ya hice todas las funciones ir a de I0, si se dan cuenta aquí, y después ya sigo. Entonces, doy por concluido I0. Vamos con I1. I1 tiene la forma S' produce S punto. ¿Qué hago acá? ¿Alguien me puede decir qué hago acá con esta producción? El punto ya llegó al final de la producción. ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? Una reducción, dice Diego, es la aceptación. Recordemos que cuando el punto de visita está al final de la producción y esa producción es S' produce S, L' produce L, A' produce A, o sea, la extensión, en ese caso es la aceptación. Cualquier otro caso, el punto de visita está al final, es una reducción. Pero en el único caso en el cual no va a ser reducción, es cuando tengo la forma S' produce S, o básicamente la extensión, que es acá, ¿verdad? Extendimos la gramática. Y si el punto de visita está al final de la extensión, eso quiere decir que es la aceptación, como dice Brandon. ¿Y dónde se coloca la aceptación? Se coloca en dólar. Se coloca en el conjunto, coma dólar. El conjunto aquí es 1, coma dólar. ¿Verdad? Y es la aceptación. Por eso no es reducción. Y hablando de las reducciones, se me olvidó un paso. Ahorita que Diego menciona reducción, calcule primeros y siguientes. Hay que calcularlos. ¿Sí? Entonces, pues bueno, voy a calcularlos aquí rápido. No me voy a detener tanto en esto. Aquí está mi gramática. S' es igual a, vamos a ver, el primero de S' es igual al primero de S, L. No, vamos a colocar el S. El primero de S es igual al primero de L.
En este caso sería, también es el, bueno, en este caso el primero de L sería, mejor, el primero de L es igual a ID, asterisco como ID, el primero de, también tengo que ver el primero de R, ¿verdad? Vamos a ver el primero de R. El primero de R es el primero de L. Primero de L, que vendría siendo asterisco ID, que ya lo tengo aquí arribita. Asterisco como ID. Ahora sí, el primero de S es el primero de L y el primero de R, que a la larga son los mismos. Entonces es asterisco ID. Eso fue con el primero. Vamos a ver con los siguientes. Siguiente de S, por ser el, bueno, el siguiente de S por ser el símbolo inicial, vamos a colocarle que sería dólar. Y la única posición no está no está incluida en la gramática, entonces solo es dólar. El siguiente de L, y haciendo, aquí está, sería igual. El siguiente de L es igual. Igual. Pero aquí también está. Entonces le corresponde el siguiente de R. Pero no he calculado todo el siguiente R, entonces calculemos. Siguiente de R igual a decir quién. Siguiente de R es igual a decir como está aquí al final de las producciones, le corresponde el siguiente de S, que en este caso el siguiente de S es dólar, y aquí hay una recursividad, le corresponde el siguiente de L. ¿Quién es el siguiente de L? Por el momento llevo dólar, llevo igual, perdón, le corresponde igual. Ahora sí regreso al siguiente de L, aquí está, el siguiente de L le corresponde el siguiente de R, que es dólar igual, y le coloco, solo me faltaba dólar. Entonces ya calculé. Hay que calcular siempre primos y siguientes. El calculo los primeros por si tengo alguna, por si me llegan a servir, ¿verdad? Pero por definición solo me sirven los siguientes. Pero por cualquier cuestión, pues calculo los primeros. Bien. Dicho esa pequeña pausa, vibrando. Disculpen, no me quedó muy claro cómo fue que se sacó los siguientes de L y de R. Ok, siguiente de L está aquí. El siguiente L es igual, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? Pues es por definición de la regla de siguientes. Aquí, el siguiente de L es el siguiente de R. Recordemos, esa es la otra regla del cálculo de siguientes. Cuando el no terminal está al final de la producción, se le asigna quién lo está produciendo. Entonces, pero no sé quién es el siguiente de R. Entonces lo dejé pausado. Lo dejé así. Y pasé a calcular el siguiente de R. Bien, entonces el siguiente de R acá le corresponde, está al final de la producción de S, le corresponde el siguiente de S pasa al siguiente de R. Por eso se calculó y se colocó dólar. El siguiente de S, pues por definición es dólar. Eso fue en esta producción. Luego acá también está está al final de la producción. Entonces, el siguiente de L pasa al siguiente de R, ¿verdad? ¿Y quién es el siguiente de L? Igual. Entonces le coloco igual. Una vez yo haya calculado el siguiente de R, regreso a esta ley y digo, el siguiente de R pasa al siguiente de L. Ya tengo igual acá, igual, ya está aquí está igual y aquí está igual. ¿Quién le corresponde? Dólar. Y así es como se calcula
una recursividad. Ambos tienen como que lo mismo, ¿verdad? Porque aquí está y aquí está. Y me estoy asegurando que los dos tengan el mismo siguiente. Pero eso es lo que está pasando. Así fue como se calculó. No sé si queda un poco más claro. Sí, ya me quedó claro, muchas gracias. Está bien. Entonces seguimos. Bien. Muy importante, no se les olvide, esto siempre hay que hacerlo. A mí se me fue, pero siempre hay que hacerlo. Bien. Eh, vamos con el 2, ¿verdad? Que teníamos el 2. Bien. ¿Qué pasa acá? ¿Alguien me puede decir qué pasa acá con estas dos producciones? Con base a lo que hemos hablado. ¿Qué pasa acá? Como para la construcción de tabla, reviso las producciones que tiene cada conjunto. ¿Qué pasa aquí? Aquí mucho ojo. Quiero que miremos. Aquí tengo una producción con el punto de visita en medio de producciones y la otra tengo al final de la producción. Es decir, aquí voy a tener, para este estado voy a tener, en unos casos voy a tener un desplazamiento y en otros casos voy a tener reducciones. Y es válido, eso es válido, ¿verdad? No es necesario que solo haya desplazamientos o funciones ir a o solo haya reducciones. Pueden existir y convivir ambas cuestiones. Bien, entonces empezamos. Aquí claramente digo que tengo un desplazamiento con el signo igual. Vamos a ver. Ese es I2. Aquí correctamente, I2 con igual. Me voy a I6. Eso es con igual un desplazamiento a 6. ¿Sí? Un desplazo 6. Bien, ahora con este tengo una reducción. Bueno, eso es otra cosa que se me olvidó. Hay que enumerar la gramática. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí estamos. Bien, entonces estamos acá. R produce L. Esto es una reducción. ¿Por qué? Porque el punto de visita llegó al final y no tiene la forma S' produce S, L' produce L o E' produce E, la extensión básicamente. Como no tiene esa forma y el punto de visita está al final, es una reducción. ¿En quién reduce? ¿Alguien me puede decir? Es esta la R produce L punto. ¿Qué número le corresponde según la enumeración de la gramática? ¿Qué número le corresponde? Aquí me voy a poner. Es esta. R produce L. ¿Qué número le corresponde? Le corresponde 5. Aquí lo vemos claramente. ¿Sí? Aquí está. R produce L. Entonces esto es una reducción en 5. Es un R5. Y es R5. ¿Y dónde va ese R5? En el siguiente de R. ¿Sí? Vamos a ver quién es el siguiente R. Siguiente de R es dólar. Igual. Entonces procedo a colocar dólar igual. En el dólar igual R5. R5 y R5. ¿Pero qué pasó acá? ¿Alguien me puede decir qué está pasando acá? Shift Radius. Y esto, señores, lo que están viendo ahorita en pantalla, es el fallo del SLR. La gramática no es ambigua.
Eso sí, no es recursiva por la izquierda, pero con que no sea recursiva por la izquierda no quiere decir que no, tampoco por la derecha, pero no quiere decir que no tenga que poderse solventar. Se tiene que poder solventar. Pero todo está bien. Pero hay un problema de shift reduce, desplazamiento, reducción. Para vamos a poner, no me gusta, no sé, para una casilla dentro de la tabla de análisis sintáctico, tengo o me voy por desplazamiento o me voy por reducción. Y este es un problema del SLR. El SLR, recordemos eh, la gráfica que habíamos visto, la imagen, mejor dicho, no gráfica, que les había mostrado la última vez. Uy, ¿dónde está? Aquí está. Esta, el SLR está aquí pequeñito, ¿verdad? Es decir, las gramáticas que acepta el SLR son mínimas. Más arribita tengo el LALR, que es el último que vamos a ver, y hasta arriba tengo el LR1, que es el que ahorita vamos a empezar a ver. Porque estaría bien todo y no habría que hacer nada más si el SLR aguantara todo. Pero el SLR no aguanta todo. Y ese es el problema. Y eso da la introducción, o eso abre la puerta a la necesidad de contar con un método potente, más potente que este. Y es por eso que existen las investigaciones, ¿verdad? Por eso siempre recalco, me gusta recalcar, tal vez ustedes ya están cansados de que yo les diga esto, ¿verdad? De que el estudio de compiladores es una ciencia, porque la ciencia siempre se va estudiando. Recordemos aquí, ustedes siempre van viendo en los, en los libros en las noticias o por científicos, eh, qué sé yo, científicos descubren una nueva forma de vacuna o cosas así. Siempre se va estudiando. Lo mismo pasa con las ciencias de la computación, siempre se va estudiando. Lo que pasa es que aquí en Guatemala no se estudia eso, no se investiga a profundidad. Pero en el caso de esto del SLR, pues en su momento, pues se dio el fallo y dio pauta a tener un método mucho más potente, ¿verdad? Entonces, SLR puede funcionar para para una gramática recursiva por la izquierda, puede, pero si yo llego a tener producciones de apoyo, ¿verdad? Porque a la larga estas son producciones de apoyo, porque esto puedo tenerle yo así, qué sé yo, no, puedo tener así, W produce WS o S, ¿verdad? Y esto es recursiva por la izquierda, y este es el que va a mandar, pero a la larga tengo esta estructura en la lista, y esto va a fallar. Estas son las producciones de apoyo, pero esto va a fallar, en algún punto va a fallar. ¿Y por qué falla? Por el shift reduce. El SLR no puede venir y solventar ese problema. Entonces, hacer un compilador con SLR es riesgoso, porque así como acá les digo, esta gramática no es ambigua, esta aquí tengo recursividad y esa es mi producción de apoyo que tiene mi estructura en mi lista que voy a hacer. Pero aquí solo le agregué dos producciones, bien podríamos haber hecho ese ejemplo acá, pero igual iba a quedar el problema del shift reduce. A pesar de que la gramática no es ambigua, da shift reduce. Entonces, bueno, básicamente esto es el problema que da cuando ustedes están haciendo un compilador con cualquier herramienta, ¿verdad? Y el compilador o el generador de compiladores o de parsers quiere venir y hacer la tabla de análisis sintáctico, se topa con esto. Entonces ahí es cuando despliega shift reduce, ¿verdad? Para que nos vayamos ahí viendo cuando estamos haciendo nuestros proyectos, ¿verdad? No mucho me gusta a mí ser tan teórico, a pesar de que esto es muy teórico, ¿verdad?
Pero sí, pues me gustaría que también se vea esa forma, ¿verdad? Eso me da la pauta y me abre a lo siguiente, al analizador sintáctico más potente, que este es el LR1. Y señores, ¿se recuerdan cuando empezamos el primer día de clases? Cuando empezamos a platicar de compiladores y todo. Primeros días de clase, no sé si fue el primero o el segundo. Cuando habían 70 y algo, me imagino yo. Algo así. Eh, y ahí fue cuando yo les dije, si llegan LR1, dense por servidos. Y el día de hoy, de los 70 y algo que empezaron, hay 17, bueno, no 17, somos como 15 conectados. ¿Verdad? Entonces, me gusta llegar a este punto y hacer este momento de reflexión porque no todos llegan. No todos llegan al LR1. Y este es uno de los temas más densos que van a ver ustedes en la carrera, el LR1. Es uno de los más densos, puedo asegurar, ¿verdad? Porque sí la complejidad del LR1 es un poquito más elevado al SLR y todo lo que se ve en la carrera. Pero se va a ir con práctica. Y ahorita, pues, ustedes, mucha atención con lo que vamos a ver. No vamos a ver el ejemplo del LR1 ahorita, solo vamos a hablar de las reglas, pero mucha, mucha atención. Entonces sí quería hacer esta pausa, venir y extender mi felicitación, ¿verdad? Porque me atrevo a decir que 60 de sus compañeros ya no llegaron a este punto. Se quedaron en el camino, ¿verdad? Y ustedes sí llegaron. Y recordemos bien, bien cuando empecemos el curso. Y yo les dije, dense por servido si llegan a este punto. 21 clases después, es decir, casi 10 semanas después, nos demos cuenta que no todos llegaron. Y ustedes sí, entonces ustedes eh, siéntanse satisfechos, ¿verdad? Porque lejos de esto que esto no es de, no, esto no es como un sprint, sino que esta es una maratón, ¿verdad? Es de aguante. Entonces, ya falta poco, sigan trabajando en su proyecto, falta poco en el curso ya. Esto sí les prometo, esto será lo más denso. Ya el LALR, que es el último método, se pone un poco más fácil la situación, ¿verdad? Ahí es mucho más fácil. Pero esta es la cúspide y pues mucha atención con esto. El LR1 nace de la necesidad de tener un analizador que acepte todas las gramáticas. No ambiguas, ¿verdad? Obviamente. Que acepte todas las gramáticas. De ahí nace la necesidad del LR1. Y en el libro ustedes van a ver, está la sección de analizadores más potentes y ahí, pues por definición, es el LR1. El LR1 es nuestro estandarte en los compiladores. Los compiladores usan tablas análisis sintácticos LR1. Muchas veces usan LALR porque el LALR es una optimización del LR1. Lejos de un método, es una optimización. Es como una minimización de autómatas que vimos en el análisis léxico. Es algo así. Bien, entonces, las leyes son similares a las del SLR. Por eso es importante, yo les mencioné que es importante que nos entendamos cómo es ese cálculo. Es importantísimo entender cómo se hace ese cálculo. Entonces, eh, solo que ahora voy a tener yo este compañerito. Ahora las formas de las gramas la forma de la producción va a ser A produce alfa, B beta, A minúscula, ¿verdad? Entonces, otra vez, A produce alfa, punto, B beta, A.
¿Cómo se lee esto? Es A produce alfa punto B beta con el símbolo de anticipación A. Este símbolo que está acá es un símbolo de anticipación. Por eso es LR1. Este 1 es el símbolo de anticipación. ¿Sí? Por eso es el R1, porque tiene un símbolo de anticipación. Y ese símbolo de anticipación va a ir en la producción. Entonces, ahora, yo puedo tener E produce E punto más T con el símbolo de anticipación más. Puedo tener E produce E punto más T con el símbolo de anticipación por. Y estas dos producciones no van a ser iguales. ¿Por qué? A pesar de que tienen producción igual. Perdón. Ya la ranches. A pesar de que la producción es igual, el punto está en la misma posición. El que desentona es el símbolo de anticipación. Entonces, si en SLR revisaba producción y puntos de visita en la misma posición, ahora tengo que revisar producción, puntos de visita y símbolos de anticipación. Entonces ya son 3 criterios que tengo que revisar que sean iguales. Este amiguito, que es el símbolo de anticipación. Y bien, ¿cómo me afecta esto a mí, a mi ley de cerradura? Bueno, entonces esto afecta de la siguiente manera. Para cada producción con su símbolo de anticipación de la siguiente manera, es decir, voy a tener una X producción que diga A produce alfa punto B beta con el símbolo de anticipación A. Si el punto de visita está antes de un no terminal, le agrego la cerradura. Lo mismo que estaba haciendo con el SLR. La cerradura de, o agrego la producción de B, que en este caso sería B produce gamma con el símbolo de anticipación B minúscula. ¿Sí? Para todas las producciones de B produce Y, es decir, B puede tener N producciones. Y mucho ojo. Donde B es o pertenece al primero de beta. Entonces ahora ya se... ¿Quién es B? B es el símbolo de anticipación de B mayúscula. Entonces aquí ya se va complicando un poco más. Porque no solo hay que ir a revisar y hay que ir a visitar. Cuando yo tengo un punto de visita antes de un no terminal, lo voy a ir a visitar, pero encima de eso tengo que calcular con esta ley cuál es el símbolo de anticipación que le corresponde. Y este es el símbolo de anticipación. Y así me voy. Es la misma ley que venir punto de visita antes de un no terminal. Voy a ir a visitar el no terminal, solo que ahora le agrego a ese cálculo el símbolo de anticipación. ¿Sí? ¿Y por qué quedan más conjuntos? ¿Por qué es más largo el R1? Por esto. Porque voy a tener muchas veces la misma producción, el mismo punto de visita, pero el que va a desentonar va a ser el símbolo de anticipación. Entonces, como es el desentona el símbolo de anticipación, es otra cerradura diferente. Entonces, esta es una modificación al SLR. El SLR únicamente, punto de visita antes de un terminal, no hago nada. Punto de visita antes de un no terminal, lo visito. Pero ahora, punto de visita antes de un terminal, no hago nada. Punto de visita antes de un no terminal, lo visito y le calculo su símbolo de anticipación. ¿Sí? Entonces el extra que va de la diferencia entre SLR y LR1 es su símbolo de anticipación. Y con esto damos por concluido el día de hoy. El siguiente día de clases vamos a ver ya un ejemplo de LR1. ¿Sí, Diego? Disculpe, ingeniero, no sé si podría repetir lo de
¿Qué hacíamos cuando visitábamos un no terminal? Cuando se visita un no terminal, Ajá, cuando eh, el punto está aquí, perdón, cuando se visita un no terminal, lo que se hace ahora es visitarlo y calcular su símbolo de anticipación. Es este. Entonces, vas a ir a visitar el no terminal, como lo venimos haciendo o practicando en SLR, solo que ahora le calculas por producción qué símbolo de anticipación le corresponde. Porque ahora todas las producciones van a tener, por ejemplo, A produce B, un punto B, con su símbolo de anticipación más, digamos. B mayúscula produce punto B minúscula con su símbolo de anticipación más menos. Te vas a tener C produce, qué sé yo, punto por D, digamos, y con su símbolo de anticipación dólar. Y así sucesivamente vas a tener diferentes símbolos de anticipación. Entonces, cuando vas a ir a visitar un nuevo no terminal, le vas a tener que calcular su símbolo de anticipación. ¿Y cómo se calcula? Con esta ley? El primero de beta. ¿Quién es beta? Beta es este. ¿Quién es A? A es este. Pero eso ya lo vamos a ver en el siguiente día de clases. ¿Sí? Qué gracias, ingeniero. Entonces, con esto damos por concluido. Terminamos un poco más temprano hoy, pero tampoco es... Vamos a empezar a ver un ejemplo de LR1 ahorita. Vamos a verlo despacio hasta la siguiente semana. Entonces, con esto damos por concluido el día de hoy. Si no tienen más dudas, comentarios, vuelvo y extiendo la invitación, ¿verdad? Para que estén trabajando con su proyecto, avancen con su proyecto, no lo dejen al tiempo. Y cualquier cosa, pues, me pueden escribir el correo. Cualquier cosa, ya sea de laboratorio o de clase, me pueden escribir el correo. Tienen ahí la invitación abierta. Bien, nos vemos el día martes viendo nuestro primer método. ¿Sí, Brandon? Ingeniero, disculpe, y solo era una duda respecto a la revisión del segundo parcial. No las he hecho todavía, ¿verdad? ¿Me mandaste correo o no? Sí, le mandé correo el mismo día. Bueno, si mandaste correo, entonces yo la voy a realizar. Entonces Ok, ahí las tengo marcadas. de Bien, acuerdo. entonces, si no hay más dudas, comentarios, nos vemos el día martes ya viendo nuestro primer método, nuestro primer ejemplo de SLR, de LR1, perdón. Entonces, que tengan buen fin de semana y nos vemos. Gracias, que felicidad.